Dicho, ya estamos aquí en este viernes de gala con Miguel Ángel Pichetto. Miguel, muchísimas gracias por venir. He comido unos chocolates que trajiste de Mira cómo se coló La primera vez que trae, así en la que repartija. Estaban ahí y me dijeron ¿Qué te dijeron? que era una atención tuya para hacia vos. antes del programa. También. Endulzarme un poco. Sí. ¿Y cuál te gusta de esos chocolates de origen suizo? ¿Viste que tienen colores El distintos? blanco me gustó. El blanco te gustó. Bien. también agarré el blanco. ¿El blanco es chocolate o no es chocolate? Obvio. Porque hay un debate No ahí. existe el chocolate blanco. No existe Le el hacen chocolate mala blanco. fama, le hacen mala fama. ¿Pero es chocolate el blanco? Obvio. ¿Es cacao, es de origen No cacao? importa, es chocolate. Polémico. Y estamos con Gabriel Slavinsky también. Gabriel, analista político, psicólogo al mismo tiempo. Gabriel, muchísimas gracias por favor, venir. vamos. Un placer tenerte El aquí. chocolate no lo vi pasar. Claro. Bueno, mirá cómo- Teléfono, Ni producción. blanco, ni negro. Era un poquito ni escaso, rojo, ¿no? ni nada. Hagamos autocrítica. Bueno, Recién hablábamos que humano era un poquín escaso, ¿no? Carpetazo de la producción dice, llegaste tarde. Tiene razón la producción. Tiene razón la producción. Ahí está llegando el chocolate. Ahí está llegando el chocolate, mirá, le arroja Vicky uno, le tira Paula, el chocolate. se lo tiró al piso. Bueno, esto ya Ahí está está. No, confirmado. no muestre la marca de la Vicky. No, Ahí está. esto- Sí, la marca queda, no. queda claro. Sí, pero si auspicia Lin, la verdad que salimos de pobres rápidamente. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, lo veíamos a Martín Guzmán, comentábamos un poquito fuera del aire. ¿Qué te parecen estos economistas? Vos decías que no explican. ¿A qué te referís? No, a veces hay apariciones que no tienen sentido. Sí. Después que se fue, viene a decir que lo que podría haber dicho cuando estaba. Y en realidad, su paso por la economía fue bastante mediocre. Mm, Creo que incluso el acuerdo con el fondo lo podría haber hecho antes. sí. Y ¿Y por qué no lo hizo antes? bueno, seguramente el debate dentro del frente fue intenso, pero Sí. yo la verdad no le asigno. En realidad no tenía relevancia para ser ministro de Economía. Mm, Le faltaba envergadura y experiencia en lo público. sí. Y fundamentalmente hay un problema en esos ministros de Economía que no hablan, porque un poco el secreto también de la política y de la economía es entender lo que pasa, Sí. y explicar. Claro. El problema es explicar a la sociedad cuál es el rumbo, para dónde vas, por qué el acuerdo, Claro. qué condiciones tenía ese acuerdo, cuáles Generar eran... confianza, digo, que alguien que no mancha de economía diga, bueno, me cierra. Yo nunca lo escuché, así que la verdad... ¿Y a Duhovne, por ejemplo, no le faltó también un También Ah. ese fue uno de los problemas digamos, de la... Pero lo que vos decís de la botonera del Estado es una crítica que todo el gobierno le hace hoy a Martín Guzmán. Bueno, ya se fue, ¿no? Ahora es un poquito tarde. Pero vos hablás y decís, che, no podés poner a un ministro de Economía que no conoce los resortes cuando tenés un gobierno de 4 años, porque tarda 2 y La medio en Argentina es entenderlo. un país de una generosidad extraordinaria, Mm. porque la verdad no tenía antecedentes de envergadura. No había manejado una comisión de fomento, las cuentas de una comisión de fomento. Claro. Y pasó de ayudante de cátedra de Stiglitz en Colombia Sí, a ser ministro de Economía de la Argentina en una situación claro. indudablemente con complejidades, como siempre da la Argentina, en un cambio de gobierno, en fin, me pareció demasiado ambicioso su proyecto de ser ministro de Economía. Uno tiene a veces que tratar de conocer los límites, Mm, porque de lo contrario, cuando vos no estás preparado para superar determinados eventos, tenés consecuencias físicas, psicológicas. Ahí te noto una picardía sobre la que me gustaría indagar un poco. ¿Vos te referís eso pasa- indirectamente al presidente Alberto Fernández? No, yo creo que el cargo presidencial en la Argentina es un cargo que produce indudablemente una gran tensión y hay Sí. que tener una estructura emocional y un equilibrio muy fuerte. Claro. Digamos, ser presidente en la Argentina, estar sometido, digamos, a las tensiones, demandas y, bueno... Es como un año de un perro, que son 7 de en humano, general, algo así. Vos lo que notás con los presidentes argentinos es que cuando asumen están más jóvenes, cuando terminan parece No, pero a que... Obama le pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, A lo de bueno, todos. Pero tuvo 2 periodos, Obama, Sí. 8 años. ¿Y Sí. quién fue el presidente que se lo pudo bancar? Menem tenía una actitud anímica muy sólida, digamos. Además, Bueno, también tenía un pasado político muy fuerte también. tenía una gran experiencia y él procesaba bien el poder, no lo sufría. Sí. Fernando de la Rúa, un hombre preparado, con antecedentes, una figura... Si vos analizás el perfil, el currículum de la Rúa, su trayectoria, cómo surgió a la política siendo muy joven, como senador, derrotó a Sánchez Sorondo en el momento de que el peronismo volvía al poder.
Fue vicepresidente de Balbín en el enfrentamiento con la fórmula Perón-Perón. Completamente. El Corsus Jefe Honorum de la lo había Ciudad de Buenos hecho. Aires, diputado, senador. Le daba todo el piné. Bueno, y sin embargo, el proceso político se lo devoró y tuvo también problemas, algunos problemas que yo no puedo de ninguna manera calificar, pero los que conocen o saben también tuvo problemas físicos, ¿no? De salud. Ahora, Miguel, cuando los vientos de la historia te acompañan, ¿no se hace un poquito más fácil? Vos decías Menem estaba ahí plantado. También es cierto que era ola liberal, el tipo se sube a la ola sin ningún inconveniente y era como más fácil. Primer año y medio te diría que se movió dentro de la hiper. Sí, es cierto. Luego, bueno, a partir del plan Bones de Herman y fundamentalmente el plan de estabilidad de Cavallo, hubo un panorama que debería haber durado hasta el 97. El problema de la Argentina es que después te enamorás de la fórmula. Del plan, te enamorás y cuando sale Brasil con Fernando Henrique en el 97, que va... Fernando Henrique tenía un modelo de convertibilidad igual a la Argentina. Sí, el plan real. Era un real, un dólar. Sí, con una inflación parecida en ese momento. Inflación parecida. En el 97 entiende que las variantes y las rentabilidades empresarias en Brasil no cerraban y ya va de un dólar a 3 australes. Sí. Ese es el... Ahí en ese momento Argentina tal vez debería haber acompañado ese proceso. Nos quedamos ahí porque también había sectores de los que prestaban servicios públicos, que cobraban en dólares, que retiraban utilidades. Había todo un mundo de presiones. Hay que entender también ese tiempo Miguel, histórico. Antes de irnos del tema de Guzmán, Guzmán en un momento de la entrevista dice Máximo Kirchner actúa como un nene caprichoso. Es un cotiseo, como dicen los españoles. Yo no me compro eso, la verdad. Y me parece que ahí hay una cuota de incorporar un tema personal que me parece que no tiene que aplicarse a la política, ¿no? ¿No lo ves como una crítica atendible? No, lo veo como, sí, un cuestionamiento y además apunta, digamos, al perfil de personalidad de Máximo. Me parece que es un ataque bastante fuerte que le hace. ¿Puede tener futuro Guzmán en la política? Si empieza como concejal, sí, hay que intentar ir a alguna ciudad del conurbano y empezar la carrera política. Yo empecé en la Patagonia de concejal. En Río Negro. En Río Negro, en un pueblo perdido. Sí. Cuando yo llegué a Sierra Grande, en Río Negro, en el límite con la provincia del Chubut... Sin haber nacido ahí, porque vos sos de Banfield. De Banfield. A los 25 años me recibí de abogado en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y me radiqué en el sur. Y no había ni radio ni televisión, se escuchaba radio chilena, hasta el Mundial del 78. Claro. Ahí empezó a verse un poco con bastante mala imagen. Sí. Bastante mala imagen, ATC, televisor de color. Sí, porque ese Finky que decía ahora color era mentira. Mi primer cargo fue concejal, viejo. Hay que empezar la carrera de la política por abajo. Yo creo que no te da ningún valor haber sido ministro de Economía y haber salido como salió. Sí, me da la impresión, Miguel, igual que se rompió ya esa carrerita ascendente de los políticos que arrancan de abajo. Incluso Macri toma algún atajo. Si bien la verdad que hizo una escuelita en Boca, después fue candidato a diputado, Bueno, pero entra medio por el costado. Ser presidente de Boca es una escuela. Un dato importante. Bueno, pero el expresidente de River se va a meter en la política. Bien, bueno, un hombre interesante, Donofrio. Bien. Una figura que respeto. Lo que quiero decirte es que está bien, puede dedicarse. Todo el mundo tiene derecho y además es bueno para la democracia y para la participación política que gente joven que viene de actividades más académicas o más económicas entre en la política. Yo no lo veo mal, pero bueno. Pero que se haga de abajo al mismo tiempo. Tendrá que trabajar en un partido, en una organización, aportar y después, bueno, lógicamente... Bueno, él dijo que es peronista. No sabía eso. Me gusta me gusta este picheto pícaro. Me gusta. Ver, el kirchnerismo lo elige porque en el fondo estaba enamorado de Stiglitz. Claro, era eso. Lo agarran en desuso Stiglitz, era viejo ya, pero no viejo físicamente, sino viejo las ideas. Profesionalmente, mentalmente. Nadie le daba bola a Stiglitz en el año 2019 y 2018 en Estados Unidos. Claro. No era una figura reconocida. En algún momento sus ideas, bueno, le dieron y le permitieron tener un premio Nobel, pero la verdad había perdido gravitación y relevancia, pero estaba en la memoria de la vicepresidenta. Claro. Bien. Vamos a escuchar a Martín Guzmán, que dijo algo más sobre Máximo Kirchner. A ver qué dijo el exministro de Economía.
tuvimos un semestre gestionando un programa que digamos, la líder del frente no apoyó. Claro. Y hoy hay algo que es importante, y yo creo que es un logro importante, que es que al actual ministro le han manifestado públicamente apoyo. Y eso es algo, es un avance. Eso es un avance, dice Guzmán, como diciendo a mí, me petardeaban todos los días. No, bueno, pero pará, en la carta de renuncia del ex ministro de Economía, él dice, le deseo al que venga el apoyo político que yo no tuve. En realidad lo tuvo, estuvo casi 2 años en la gestión. A ver, si no te dan apoyo político, a los 6 meses te pegan una patada en la Argentina. No durás. Tuviste 2 años casi. ¿Cuánto duró Guzmán? ¿2 años? ¿Cuánto? Sí, 2 años y pico. Bueno, de hecho, en el ranking de los ministros hablando? que más duró, estaba ahí. Hay muchas iglesias abiertas para Guzmán. Para ir a llorar. Para ir a llorar, claro. Tardíamente. Y después, en la Argentina hay que hablar a tiempo. Bien. Hay que tratar de hablar oportunamente. Bien. ¿Vos te callaste algo en algún momento? A veces tuve que apretarme en la nariz, había temas que no me gustaban. Pero bueno, uno cuando está dentro de una estructura, fue votado por un partido, tiene que tener un disciplinamiento. Yo no creo... Hay una falsa visión en la política, sí. Cuando uno escucha a algunos colegas tuyos que no entienden nada, sí. Creen que la política es para librepensadores, almas bellas, estas humanitarias. Claro. La política implica una disciplina, un orden. Vos tenés un rumbo, sí. Le ponés un rumbo al país, tenés que tener un bloque de legisladores que te acompañe, que vote las leyes. Tenés que tener una corte que tenga una mirada contemporánea y que en los grandes temas te permita avanzar en los cambios y en las modificaciones que son estructurales. Porque si vos tenés en un gobierno, como por ejemplo el del Roosevelt, sí. Con una corte conservadora no hubiera puesto en marcha un plan keynesiano para activar la economía después de la crisis del 29. ¿Y esta corte cómo es? Esta corte en algún momento construyó su propia agenda, que no está mal, pero bueno, en algunos momentos esa agenda también era medio ambiente, la cuestión federal, pequeños consumidores y también el tema de previsión, jubilados. Sí. El gobierno a veces tenía que ser malo, podía pagar hasta 10.000 jubilados los ajustes. La Corte sacó una seguidilla de fallos que impactaban. Le marcaron la cancha más. ¿Está bien que cada gobierno tenga su corte? Bueno, ¿Cómo? ¿Está bien que cada gobierno tenga su corte? No, yo lo que creo que, te vuelvo a repetir, yo no hablo de una corte adicta, sí. Hablo de una corte que acompañe. Primero, yo tenía un profesor en la Universidad Nacional de La Plata que se llamaba Morelo. Sí. Morelo era Derecho Procesal Civil, un gran profesor, tenía una gran formación, había hecho un opúsculo, un cuadernillo, sobre el perfil de los jueces de la Corte. ¿Qué decía Morelo? Profundo conocimiento, conocimiento del derecho. Un jurista, conocer el derecho, saber de derecho, por supuesto, ser abogado, saber de derecho, un sociólogo tener no 10 años de ejercicio profesional o 10 años en la carrera judicial, requisitos que fija la Constitución. Que ya están, sí. Saber de derecho. El otro tema, con profundo conocimiento de lo público, porque las decisiones de la Corte impactan en lo público, en el Estado, en particulares, en decisiones que son altamente trascendencia y que implica un conocimiento sobre, digamos, a veces el impacto de esas decisiones. Tercer tema, un poco de estaño, como decía Calamandrei, ese era un viejo concepto de Calamandrei, estaño, experiencia de vida. Claro. Y había otro tema que él decía, pero no lo publicaba en el opúsculo. Sí. Muñeca política. Son más de las 10, Miguel. No pongas profesores de derecho porque tienen que ir a la universidad y se encuentran con las chicas jóvenes. Bueno, y qué bien, profesor, ese fallo. Sí. Y se enamoran de sí mismos, de su propio ego. Está bien. Comentarios. Comentarios, lo dejamos ahí porque entramos en zona ahí. Alerta. Vamos a escuchar. Hoy es viernes a la noche, nos podemos distender un poco. Dale. Algún comentario machirulo podemos hacer. No, él lo que sostenía que también un poco había de dedicación a full en el... Claro, sí, no distraerse con los cantos de sirena que ofrece la vida. O sea, vos estás hablando, la universidad estás hablando de un organismo de la política. Yo estoy hablando de uno de los poderes del Estado. No estoy subestimando eso, ni tampoco despreciándolo. Te digo lo que
miraba a un hombre con experiencia, un docente importante que escribió... Maravilla, ¿no? Sí, sí. No, pero se entiende, se entiende. Vamos a escuchar a Mauricio Macri, ex compañero de Fórmula en 2019, de Miguel Ángel Pichetto, y además, saben ustedes, expresidente. Sobre Cristina decía lo siguiente, Macri. Entonces creo que lo que vimos anoche es otro capítulo de la Argentina, de la insensatez de la que nos tenemos que alejar. Claramente. Entonces, si ella será candidata o no, claramente ella va a seguir teniendo cada vez un porcentaje menor, pero todavía de gente que la sigue, que no analiza la información en profundidad de lo que ella dice y repite esas mismas cosas que no tienen ningún sentido. Duro Mauricio Macri contra la expresidenta. ¿Querrá ser candidato nuevamente? Miguel Ángel Pichetto decía hace un rato, uno tiene que estar preparado psicológicamente, es muy desgastante. Yo en algún punto la entiendo a Juliana Aguada, la pareja, la esposa de Macri, diciéndole, cortémosla, Mauricio, salí de ahí. Vos, Gabriel, que además de analista fino, agudo, analista político, sos psicólogo, sin ánimo de hacer psicologismo de la política. ¿Hay algo de eso, de tener que estar plantado en ese momento, preparado, dedicado full time, no distraído con otros cantos de sirena que ofrece la vida, como decía Miguel recién? Bueno, yo creo que estrategia política aplicada en un candidato que quiere ser presidenciable requiere atención 100%, inclusive con la familia, no hay ninguna duda de eso, si esa hacia allá va la pregunta. Ahora, lo veo a Macri caminando como candidato, mostrándose como candidato, con agenda de candidato. Lo único que le falta decir es que es candidato, pero no lo es, y dice que no. ¿Por qué? Bueno, porque me parece lo lógico, que no le conviene decirlo ahora. La jugada de Cristina en aquellos momentos fue, unos meses antes de la elección, fue en mayo. Luego vino el movimiento Macri-Pichetto, pero fue mucho más adelante. No es el momento de hacer esas cuestiones, esos movimientos de ajedrez electoral. Este es el momento de sumar calidad, presentar planes, armar equipos, menos fracturas expuestas. Ahora, Gabriel, uno identifica en lo que dice Macri algo que está bastante claro y que difiere mucho de lo que dicen algunos de los otros candidatos. Un ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí Macri lo que dice es, la presidenta está casi sola, la verdad la escucha poca gente, lo dijo él, no lo estoy inventando yo, se cree en todo lo que dice. Es un discurso por lo menos raro para hacer una campaña en un país tan partido, ¿no? Porque es como que vuelve al discurso de post-derrota de la PASO, donde dijo, che, acá se equivocaron todos votaron mal, me tendría que haber votado a mí. Está en la misma lógica. Sí, aparte me parece que lo que hay que hacer para mirar los últimos meses de Cristina es analizar la película completa. Más frecuencia, más confrontación, más decisión, firmeza, centralidad, centralidad a nivel nacional, centralidad en el espacio, convicción de poder. Lo de ayer fue una puesta en escena infernal, impresionante. Lo de La Plata, sí. Lo de La Plata, todo el acto, todo el montaje es de un lanzamiento de campaña de Estados Unidos, no es de un lanzamiento de campaña en Argentina. Es impresionante. Casi es una rockstar que quizá en algún momento intentó ser Milei, pero lo que ayer se produjo fue un movimiento en donde en la provincia de Buenos Aires Cristina se expresó y le habló a los bonaerenses. Algunos dicen, bueno, en realidad fue un palo para Aníbal Fernández porque se expresó a favor de Alberto. Yo lo leería más en clave electoral futuro, más que en la confrontación habitual de adentro del Frente de Todos. Lo que vimos ayer fue una candidata fuerte, potente, mensaje de una hora. Pocos pueden hablar una hora sin leer, sin libreto, sostener la atención de un estadio colmado, por las razones que alguno podrá analizar, pero colmado, que pocos pueden exponerlo de ese modo. Bien, vamos a verla, escucharla. Fue ayer en La Plata, en el estadio Diego Armando Maradona. Cristina Kirchner decía lo siguiente. ¿Por qué no prueban alguna vez sentarse a conversar con el peronismo, a ver qué modelo de Argentina queremos, si es tan diferente a la de ustedes, si no quieren que los chicos coman, que vayan a la escuela, que puedan ir a la universidad? Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, una infidencia. Estaba volviendo ayer el avión del presidente, estaba Alberto Fernández, el canciller Cafiero, Sergio Massa, el ministro de Economía, volviendo desde Madrid a Buenos Aires en el horario en donde estaba hablando Cristina Fernández de Kirchner. Estaba mirando.
no la podían mirar porque no había wifi en el avión, no había servicio de wifi en el avión, porque el ENACOM, que además depende de Massa, digo indirectamente, porque está ahí bueno, más o menos indirectamente. Sí, bueno, hay un dirigente político que responde a Massa, autorizó el servicio de Wi-Fi para la flota presidencial. Este avión no era de la flota presidencial. Era de Aerolíneas Argentinas. Era de Aerolíneas, un alquilado. Justo se cortó en el discurso. Y entonces no había Wi-Fi. Durante todo el viaje, que coincidió con el discurso de Cristina, a ciegas respecto a qué estaba pasando ahí. En un momento, ya que estamos, lo cuento, viernes a la noche, viene Cerruti y le digo, ¿qué opinás de las duras críticas que hizo Cristina? Digo, me mandé, porque quizás pisaba, me dice, no sabemos nada. Y efectivamente, fue a ciegas, la verdad que una curiosidad. Miguel, la veíamos a Cristina. ¿Qué te genera la vicepresidenta, su liderazgo? Vos de alguna forma estuviste ahí con ella, fue tu jefa política en algún momento de la vida, de otra vida. ¿Qué te genera verla, escucharla? No, lo que me parece que demuestra, como dijo Gabriel, es una actitud y una voluntad. Macri también, del otro lado, es el opuesto. Él también tiene una voluntad y una capacidad de resistencia y de recuperación. En estos 3 años estuvo permanentemente comprometido y todo su accionar indica también esa voluntad dirigida a volver a ser candidato. Después veremos cuándo, seguramente la oportunidad la definirá él. Pero, lógicamente, en el primer acto ya vi un conjunto de visiones y manifestaciones de parte de la presidenta, de la vicepresidenta, ayer presidenta en ejercicio. Sí, exactamente. Así que si criticaba al gobierno, se estaba criticando a sí misma de alguna forma. Por eso bueno, ese es un agujero, por eso no lo criticó. Bien. Ese es un agujero negro. Porque lo que hay que reconocer es una construcción y un relato interesante. Sí. En donde hay 3 años que están en la dimensión desconocida. Sí, estos últimos. Son los de Alberto Fernández. Todas las referencias de Cristina hacia el peronismo, ¿no? Bueno, ella hizo varios mensajes. Incluso hay algunas cuestiones interesantes de corrimiento hacia el centro. Rescatarle el discurso de la seguridad. Exacto. También no le deja de mandar un mensaje al principal distrito electoral de la Argentina, que es el conurbano bonaerense. Cuando rescata el tema de la gendarmería, la seguridad, lo pone pensando en los bonaerenses, pensando en esa megalópolis donde la pobreza está consolidada y en donde definen las elecciones de la Argentina después de la reforma de la Constitución del 94. Dijo otras cosas, habló de un acuerdo democrático que lo volvió a reiterar, también lo había dicho en el primer mensaje, y está construyendo un discurso parecido al de Lula. Están siguiendo mucho la campaña de Lula. Yendo al centro. Claro, el problema de la Argentina es que el pasado siempre parece que fue mejor, el presente es malo y el futuro va a ser horrible. Claro. Entonces ella construye sobre ese lugar idílico del pasado, que lo hizo Lula también. Sí. Lula compitió con Bolsonaro hablando del pasado. Sí. Ahora, Miguel, si vos comparás estas estadísticas socioeconómicas con las del gobierno de Cristina, no te digo que era el paraíso, pero los salarios eran más altos, no tenías este nivel de inflación. A ver, estos 3 años tenemos que analizarlos. Sí, claro. No son del gobierno de Mozambique. Completamente, sí. Acá no hubo un presidente que llegó del África. Sí. Hubo un presidente que fue un diseño en donde ella fue la decisora fundamental. Absoluta. Y en donde todos vivimos en la Argentina, y las tempestades que hoy vivimos en el plano inflacionario tienen que ver con la imbecilidad manifiesta que tiene en la Argentina a veces algunas taras de hacer seguimiento ciego a cosas estúpidas. Cuando nos encerramos casi 1 año, que se fundieron miles de empresas, comercios, gente que perdió el empleo, estábamos llenos de epidemiólogos diciéndonos quédate en casa, que vas a cuidarte, te vas a morir. Sí, claro, hubo mucha gente que se murió de depresión y también perdió su trabajo. Bueno, pero estaban un poco a ciegas, Miguel. Bueno, está bien, pero eran mira, en el medioevo se instala el concepto de cuarentena. Sí. No había vacuna, no había antibióticos, no había nada. Físico, chau. Las primeras pestes vienen con las ratas en Europa. 40 días, viejo, 40 días, cuarentena, 40 días. Podías haberlo hecho por 2 meses.
pero no la cuarentena larguísima, que determinó también un proceso de emisión desbordante de gasto público, con toda la parafernalia de planes, IFE, todo lo que se le ocurría, y bueno, hoy tenés una inflación del 100%. Digamos. La emisión monetaria desbordante es uno de los factores fundamentales. Tiene por ahí también... Macri emitió 0 y tuvo 54. Bueno, está bien. Y hoy Fernández tiene 60.000 millones de dólares de deuda. Sí. Superior a las 44 que tomó Macri. No, superior no, digamos. ¿Cómo que no? Pero estás pasando deuda en pesos, deuda en dólares. ¿Dónde ¿Cómo deuda en pesos? Yo te estoy haciendo el equivalente. El gobierno de Alberto Fernández, ¿dónde tomó deuda en dólares? ¿Tomó deuda con el Fondo Monetario? Volvió a renegociar el crédito y lo amplió. Recibió 5.000 millones de dólares más. Pero vos estás diciendo que tomó deuda porque fue a arreglar el conflicto con el Fondo Monetario. Y Macri arregló el tema de los holdout. Digamos, acá vos tenés una sucesión de acciones y el gobierno tiene que hacerse cargo de lo anterior. Esto de creer que vos podés cortar las etapas históricas. Macri cuando entró se tuvo que hacer cargo primero de un fallo que la Corte le dictó, que lo obligó a pagar. Tuvo 15 años la Corte para decir ese fallo. Le marcó la cancha de entrada. Y fuerte. Después tuvo que hacerse cargo de que estábamos en default con una sentencia en Nueva York y hubo que pagar. A ver, todos los gobiernos se hacen cargo. Hay siempre un problema. Hay continuidades, no hay fracturas. Vos tenés que hacerte cargo. Ahora, también este gobierno se endeudó. Sí. Vos tenés hoy un problema grave que nadie menciona y que los economistas trataron con bastante prudencia, que fue la negociación de los bonos que se vencían en pesos y que el gobierno y el ministro Massa ofreció un bono dual. O sea, un bono realmente muy potente, que era elegir en dólares o elegir inflación, de acuerdo a la inflación real por el INDEC. Y sin embargo, cuando se pudo renegociar el 61%, el 60% solamente es del Estado Nacional, de los organismos del Estado que entraron en la renegociación. El 1,5% es del sector privado. Esta es una señal compleja. Bien. Ojalá puedan superar. Ahora parece que van a reinstalar el dólar soja, tienen que tratar de volver a fortalecer el Banco Central. El gobierno perdió... con China, que aparentemente está ahí al caer. Hay que ver si es de libre disponibilidad. El ministro dijo que era de libre disponibilidad. Dijo eso, lo recontra aseguró. Bueno, veremos. Ojalá sea así. Yo no quiero que de ninguna manera entremos en un proceso más complejo. Bien. Está claro. Gabriel, hablaba Miguel recién, decía, yo me formé en otra cultura, la de la disciplina partidaria. Ahora eso está muy partido en el frente de todos. ¿Está partido para siempre en el sistema político argentino? Digo, ¿se vienen ya coaliciones más volátiles, donde en la primera de cambio al presidente, al líder del espacio, se le anima un concejal raso? Digo, ¿eso es lo que se viene en la política argentina? Bueno, es una buena pregunta, digamos, para analizar futuro. Te diría que la experiencia del frente de todos, incluso de las vivencias que está sufriendo Juntos por el Cambio, debieran servir como de alguna manera un punto de... cohesión. ¿Cómo? Cohesión. Un punto de cohesión. Porque, a ver, si nosotros pensamos que después cualquier concejal en una coalición amplia, diversa y plural no tienen los 5 puntos de acuerdo, me encantan que en Juntos por el Cambio hacen los Zoom, en el frente de todos se reúnen y van a hacer la mesa política y en realidad las fracturas internas se justifican y se minimizan cuando en realidad uno se exalta por las del rival. Y en realidad lo que tendría que pasar en las coaliciones es tener cierta armonía lógica mínima para ir a encarar la cuestión electoral que se avecina. Sin embargo, yo creo que se da en Argentina hoy una dinámica que al gobierno se le animan todos. Digo, porque desde el otro lado parece que la interna de Juntos por el Cambio, yo creo que es un error, un apresuramiento enorme en Juntos por el Cambio, de que pareciera que el que gana la interna va a ser presidente, subestimando al peronismo y a la capacidad que pueda de reinventarse y lo que se ve con el liderazgo de Cristina, de que haga alguna maniobra, o sea, ella la candidata. Creo que ahí hay como un apresuramiento, una imprudencia realmente preocupante, un riesgo alto. Muy interesante, le tiro un poquito la pelota a Miguel. Después del corte la vamos a seguir. ¿No? Miguel, puede ser, tenemos encuesta. Blanco Fernández, pay attention, por favor. Pay attention. No, hacía mucho que no me lo decía. Y no lo lleva bien el tema de la encuesta. No me acuerdo qué te dije. Bueno, opinan en... Blanco. Y
no, ¿cómo se llama esto? Arroba y guión bajo, me olvidé. Volvé, fianza. Dame un chocolate que ahí. Arroba guión bajo IP Noticias. El domingo empieza el Mundial y el martes debuta la Argentina ante Arabia Saudita. ¿Qué hora jugamos, Renú? 7 AM. 7 AM, mira vos. Me voy a levantar 7 AM, voy a saber de qué se trata finalmente. Bueno, así que hoy queremos saber algo muy sencillo. ¿Qué clase de hincha sos? Ajá, muy. Me miro los 69 partidos. Mirá, no sabía, hay 69 partidos en el Mundial, te mirás todos. Solo veo a la selección, como más light, un poquito así menos fanático. Lo pongo medio de fondo, no le interesa, pero no se quiere perder la onda. Miro solo la inflación. Ay, qué bajón. El Capuerta siempre me gusta, salvo hoy. Para hacerle la contra a Kelly Olmo. Solo veo la selección. A la ministra. Solo veo a la selección. Sí, mucho tiempo, si no. Y no es demasiado. Y no, después si va llegando arriba y uno todavía sigue, mirás los otros. Pichetto, ¿qué clase de hincha vas a hacer en el Mundial? ¿Te mirás Polonia contra Arabia Saudita? No. Voy a intentar ver la selección, pero... Ese es un partido importante. Sí, bueno, ese es nuestra zona. Bueno, sí, claro. El martes justamente estoy viajando a Mendoza. ¿No vas a ver el partido de la Argentina? Probablemente no, porque estoy viajando y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que pedirle la vida Wi-Fi para el avión. O sea, no estás en el club de la ministra de Trabajo que dijo que es más importante ganar el Mundial que... No, un poco desafortunada la frase, ¿no? Sí, digamos, siempre hay un esquema emocional, el fútbol se vive con mucha pasión en la Argentina. Pero bueno, los problemas van a seguir estando, es un impasse. Hay que tratar de resolver desde el gobierno. A mí me preocupa cuando estos intendentes empiezan a dar asueto. Me parece un disparate. Claro. Vos tenés otra estructura psíquica, mucho más racionalista, me da la impresión. Exactamente, bajo nivel de emocionalidad. Bajo nivel de emocionalidad, me gusta eso. ¿Eso está tratado en terapia o fue algo? Sí, bueno, algo de terapia hice. No creo haber mejorado mucho, pero... Siempre es importante que haya un psicólogo argentino marcándote el camino. Sí. Total como sobra. En algún momento citando a Sabina, citando a Sabina. Un psicólogo argentino marcándote el camino. No, pero además Sabina que no dijo que es más de izquierda, dijo que no es más de izquierda. Dijo que las izquierdas latinoamericanas tienen que repensarse. Sabina que está acá entre otro medio de Serrat, hace rato que había abandonado el comunismo. Sí. Gabriel, me interesa tu mirada. Tengo miedo de la pregunta. No. Pasamos a Sabina, el fútbol, la emocionalidad y el diván. No, vida privada. Escúchame, ¿es importante que un presidente vaya al psicólogo? ¿O el psicólogo en algún momento le dice, che, ¿esto te hace feliz? No, la verdad que no. Bueno, chau. Dice que se caen los bonos, todo un desastre, se dispara la inflación. Digamos, yo creo que la terapia es importante. Porque incentiva el autoconocimiento más que nada, ¿no? Claro. Cuáles son las habilidades y las debilidades, las fortalezas y las oportunidades que uno tiene de alguna manera potenciarlas. Pero yo quiero que un presidente esté reflexionando sobre sí mismo tanto. Yo quiero que me solucione la inflación. Bueno, pero uno dice... Estamos poniendo un análisis en niveles distintos. Me hace responderte una pregunta que estamos en niveles diferentes. Aparte depende de la rama. No me parece que podríamos evitar la picardía de Miguel Ángel Pichetto cuando le habla al presidente que tiene la endoscopía mañana, a la mañana. No, bueno, espero que le vaya bien. Pero por supuesto, pero lo que estamos diciendo es que, digamos, lo que se intentaría en una terapia... Yo no hago consultorio, ¿no? Porque soy psicólogo, pero consultor político, me dedico a otra cosa. Pero digo, lo que se abordaría en una terapia individual con un líder político es la de abordar sus fortalezas, potenciarlas, tratar de incentivar y estimular esas cuestiones, sabiendo de que... Yo con el presidente quiero conductismo pleno, no quiero... Coaching. No, pero también es peligroso que lo coachee alguien. Sí, pero... Perdón, el proceso vale en etapas anteriores de la vida. Claro, me gusta. Cuando llegás a ese lugar... Ya está, agachar la cabeza y métele para adelante. Me gusta porque Miguel Ángel Pichetto se autopercibe como racional no emocional. Y nosotros no nos olvidemos que somos seres emocionales que pensamos y no al revés. Tampoco... Estamos haciendo una confrontación filosófica. Soy un robot. No, por supuesto. Digo de que uno de los problemas centrales de la Argentina es el alto nivel de emocionalidad. Mirá. Cuando en la Argentina empiezan a gritar Argentina, 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 estamos próximos a hacer algunos disparates. Bien.
en general la plaza como el contenido de esa expresión a veces lleva a los errores. Sí. No quiero ponerte un ejemplo... Malvinas. Exactamente. Bueno. Pero bueno, lo que digo es que la racionalidad en el ejercicio del poder, la frialdad, la experiencia... Sí. El otro día salió una linda encuesta. Sí. El tema hoy es que, bueno, la política es mala, muy mala. Sí. Los políticos son todos malos, tenemos crisis de representación. Ahora, preguntado, ¿quién quiere que lo gobierne? ¿Alguien que viene de afuera o alguien que tenga experiencia política? Sí. 75% decía que en este momento, en esta coyuntura, es preferible que venga un hombre con experiencia política. Alguien como Pichetto. Ponele. Bueno, yo la tengo, claro que la tengo. Vamos a seguir con ese tema porque pero a ver, lo que digo es que es importante tenerla y yo no desprecio la terapia, la hice en distintas etapas de mi vida. Pero hay un momento donde la necesité. Ya no hago terapia. Creo que los psicoanalistas argentinos son hombres y mujeres muy formados, no tengo una mirada despreciativa para nada. Hice un poco una broma también con Sabina. Queda claro. Pero digo que cuando llegas al poder, ¿viste? Salí a ganar. No hay nada más importante que el ejercicio del gobierno. Nada puede interferir. Y si vos tenés otro tipo de problemas, esa interferencia es negativa para el gobierno. Tenés que ser dedicado, un hombre estructurado para no estar impactado por cuestiones y que te impacten en la debilidad o en cuestiones que... Lo que decíamos antes, Miguel, no volvamos a eso. Clarito, vamos un corte, se quedan un ratito más. Miguel, Gabriel, corte y venimos. Continuamos aquí con Miguel Ángel Pichetto, precandidato a presidente, a una PASO dentro de Juntos por el Cambio. ¿Es así, Miguel? Claro, sí, claro, hace rato ya. Sí. A veces tienen problemas de información. Sí, es cierto. Lo hemos comentado acá cuando dijiste la frase. El jet lag. Un poco picantes en tu lanzamiento. Sí, claro. La de Roca. No bueno, la de claro, Paolo, yo creo que Roca es un héroe nacional. Reivindica a los dos, a Paolo y al otro también, y a Julio Argentino. También reivindico la burguesía nacional y la importancia de tener un empresariado nacional comprometido con el país. Pero Julio Argentino Roca, hoy hay una modificación de la historia, del pasado, para tratar de aplicarlo a acciones del presente. Hay algunos personajes que interpretan la historia, que dicen ser historiadores, que no voy a dar nombres, pero... ¿Apellidos? Tampoco. Bien. Ese revisionismo, te referís vos, que usan la historia. Ni siquiera es un revisionismo nacional como fue en su momento José María Rosas. Claro. Ahí había nivel intelectual. Claro. Sí. Igual la contracara de un Macri o Marcos Peña en su momento, que era el que le pasaba letra en ese sentido de no hay más historia, pues en la billete sacamos los próceres, ponemos bichito, un perro... ¿qué hay? Un pajarito, colibrí, un jaguar. No hay historia. ¿Está bien eso? No, tampoco. Yo creo que hay héroes que hay que valorizar y precisamente ponerlos en una moneda, en un billete, me parece que es un hecho importante. Sí. El concepto de Estado-Nación, las continuidades históricas, el por qué se constituyó la Argentina, bueno, me parece que hay valores importantes. Sí. Yo también creo, a pesar de que hay una crítica a veces muy exacerbada contra la política, que la política es mucho mejor de lo que parece o de lo que algunos periodistas creen. Sí. La política en los momentos críticos en Argentina siempre ha resuelto correctamente los temas. Sí. Siempre ha habido salidas. En la crisis del 2001, cuando se construye el diálogo argentino... Pero a esa crisis, ¿quién la condujo? Digo, ¿no fue también la política la que llevó a esa crisis? Hay problemas estructurales de la Argentina que son sistémicos, que tienen que ver con el nivel de gasto, tienen que ver con las demandas de una sociedad que exige indudablemente respuestas muy importantes, una estructuración de clase media que la Argentina consolidó a través del tiempo, yo diría hasta mediados... quizás ahí, en esa diagonal de la dictadura, hasta ahí, había una consolidación, un sentido del ascenso social, del mérito como valor, del estudio. Tus viejos a lo mejor no habían podido estudiar, tenían sexto grado, pero te querían mandar a la universidad. Claro. Había una visión del progreso, poca desocupación.
Bueno, esa Argentina tenía valores y yo creo que hay que rescatar esos valores. Bueno. Pero, Miguel, Cristina Kirchner dice ahora, propone algo, dice, hay temas que nos exceden y que van a ser un problema para el que venga. Por ejemplo, la Argentina bimonetaria, que pensemos tanto en dólares. Dice, nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que encontrar una forma de articular las distintas fuerzas políticas. Tenés que hacer cosas también. Vos no podés seguir sosteniendo un gasto público en la Argentina como el que se lleva adelante, tenés que ordenar la relación con... Tenés que generar condiciones para modelar un mundo vinculado al trabajo, a la producción, bajar impuestos, modernizar normas laborales. Hay que hacer cosas. La Argentina está anclada todavía en una legislación de los 70. Yo era estudiante en la Facultad de Derecho en el 74, se sancionó la ley de contrato de trabajo. Era un mundo sin tecnología. Hoy la tecnología reemplaza empleo. Los convenios colectivos cruzaron el 75, algunos tuvieron algunas modificaciones, pero vos tenés que ir a sistemas laborales que permitan el acceso al trabajo de la gente y a valorar a tus emprendedores, industriales, empresarios, comerciantes, productores agropecuarios. Y después la Argentina tiene potencialidades extraordinarias. La Argentina tiene minería. Sí. No hacemos minería. Hay una tara que te impide hacer minería porque contamina, porque engorda. No, pará. Vamos a hacer minería porque los recursos están ahí. En la meseta patagónica, en el medio del desierto, vos tenés plata, tenés oro, tenés cobre, tenés litio. Chile exporta por 45.000 millones del otro lado de la cordillera, de este lado 4.500. Sí. Es esa multiplicación de las exportaciones, de la obtención de dólares, resuelve problemas, ordena la economía y después tenés que gobernar con orden fiscal que nadie lo ha hecho, porque como las demandas de una clase media, de un sector medio, son muy exigentes, en general los gobiernos, y no estoy hablando de un gobierno determinado, siempre va por encima de las posibilidades. Entonces, o se endeuda por el lado externo o emite por el lado interno. Son dos caras de la misma moneda. Sí. Gabriel, ¿ves eso? ¿Ves problemas estructurales que van a dificultar la gobernabilidad del que venga en 2023? Para empezar a hablar. Si hay algo que está de acuerdo todo el espectro político de todos los espacios, es que hay dificultad de gobernabilidad, todos hacen diagnósticos de pasado, se concentran en la rosca, en la endogamia, en el trabajo hacia la interna. Y todos creo que nos dicen que esto se da de alguna manera a favor, con propuestas, con el debate y el consenso. Sí. Pero después no termina sucediendo. No termina sucediendo ni el más mínimo acuerdo de tender puentes. Yo creo que hay una lógica de negociar en fortaleza esperando las elecciones. Entonces, juego a lo electoral para después puedo negociar en fortaleza. Algunos gobiernos intentaron hacer ciertas transversalidades. Al comienzo del mandato, incluso la palabra presidencial, Alberto Fernández, intentó romper la grieta con el manejo de la pandemia, las cuarentenas. Sin embargo, la verdad es que en el largo plazo lo que vemos es una dirigencia política que termina fracturada y que cuando llega al borde del abismo, como dice acá Pichetto, bueno, encontró algunas respuestas, pero al borde del abismo. Claro. ¿Y ves algo parecido? Digo, salvando las distancias, no estábamos en el clima. Bueno, la semana pasada discutimos acá si estábamos o no en el abismo, no sé si recuerdan. Gabriel Solano, sentado aquí, decía, nosotros ya estamos en el abismo. Entonces la discusión es si estamos en el abismo o no estamos en el abismo, si el precipicio es al borde. La realidad es que nosotros no tendríamos que estar ni cerca del precipicio con una dirigencia política que de algún modo se ponga de acuerdo en lo básico. Cristina lo pidió en el discurso. Uno puede decir, pero en realidad no sirve en el foro. Un diálogo también requiere de una construcción, donde la palabra es un valor importante. Si vos en algún momento sostenés que el macrismo, los empresarios generaron un atentado contra tu vida, de que el otro es el enemigo, que es muy malo, que es horrible, digamos, ahí vos estás limitando las posibilidades. Bueno, eso está de los dos lados. Recién lo escuchamos a Macri que dijo algo parecido. Muy bien. Creo que es imprescindible. Yo creo que esto se puede dar a partir del año que viene, después de las elecciones. Yo creo que hay un ciclo agotado, que tiene que cumplir el plazo institucional.
¿Vos ves la elección definida? Creo que Alberto... No, para nada. No, para nada, y lo he dicho también con otros colegas de ustedes. ¿Y Cristina va a ser candidata? Bueno, yo creo que eso está en desarrollo. Ella está mirando también el conurbano, que es una potencia electoral. Cuando termine este censo que se hizo en la Argentina, no se sabe cuándo, y cuáles van a ser los datos definitivos, lo que va a surgir allí es el volumen y la importancia letal del conurbano gravitando en el proceso presidencial. Igual sin censo también ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Porque viene del censo anterior. Hay casi 17, 18 millones de habitantes. Claro, casi la mitad de la Argentina está allí. El 37% de la República del AMBA. O sea, vos ves una elección bonaerense. Bueno, la del 2019 se define ahí. ¿Me analizás? ¿Y Cristina va a ser? La del 15 también. La del 15 también en menor medida, porque vos fíjate que Juntos por el Cambio, y en la remontada gana en Córdoba, gana en Mendoza, gana en Entre Ríos, gana en Santa Fe, pierden el conurbano. De las PASO a la general. Miguel, ¿cómo? Perdimos también en La Paso. Perdimos por 25 en La Paso. Después perdimos por menos, pero perdimos. Igual hay un microclima AMBA, ciudad, provincia, con respecto al federalismo y al resto del país, que es increíble. Fíjate los candidatos que están en competencia. Todos porteños. Alberto, Massa, Cristina, algún que otro más. Del otro lado, Larreta, Bullrich, Macri, Morales, Manes, Massa. Pero Gabriel, todos ambeños. El único que viene del interior profundo de la Patagonia soy yo. Ahí está. Mirá cómo pasó. Bueno, está Morales también de Jujuy. Bueno, Morales está de Jujuy, tenés razón. Sí, ¿y cómo se zanja? Lo que digo es que creo que hay como un fin de época. Creo que el mundo del pobrismo ya nadie... No lo habías tirado, hasta ahora íbamos 1 hora y 10. No banca nadie. Tenía que nadie. Ya, el otro día había un dirigente sindical importante de un organismo del Estado que había empapelado la ciudad de Buenos Aires. Con un afiche de mucha fortaleza, nadie quiere laburar en la Argentina, basta de planes. Bueno, creo que eso es importante en el debate cultural de la Argentina. Importante que además también se analice cómo se construye esa relación entre los movimientos sociales. Tiene que haber un esquema de universalidad. La AFIP tiene todos los datos. Es un organismo altamente sofisticado y tecnológico. Te conoce desde que naciste hasta que te morís. Y sabe perfectamente quién necesita ayuda y quién no, y no hace falta ninguna intermediación. Entonces, si alguien necesita una ayuda porque hay un momento dramático de su vida, vos se lo podés brindar, pero no a través de las organizaciones sociales. Esto me parece que hay un proceso de comprensión. La Iglesia está en debate. El otro día los obispos dijeron, no vamos a asistir a ninguna reunión más con el gobierno si no va la oposición. Bienvenidos, porque es el mensaje de la unidad de los argentinos, muy interesante. Tardaron 3 años. Partieron de la mesa del hambre, como el señor Ojea en el mes de septiembre, que decía que en la Argentina había hambre biafrana, africana. Había dificultades, hay problemas de calidad de comida. No voy a hablar de nadie porque no quiero ofender a nadie. Lo que te quiero decir es que ellos fueron parte también de una estrategia que coadyuvó al triunfo del Frente de Todos. No estaban ajenos a la visión papal, la Iglesia argentina. Ahí metimos al archienemigo, lo teníamos. A Francisco. No, para nada. A ver, yo soy católico. Yo lo que creo es que lamentablemente perdimos una gran oportunidad de tener un papa argentino que yo pienso que debería haber venido a la Argentina. Estuvo en toda Latinoamérica menos en su país. Miguel Ángel Pichetto, muchísimas gracias por venir. Algún día hablamos de psicoanálisis, Gabriel. Están invitados los dos para cuando quieran. Y si querés hacemos diván. Una sesión. Vos te tirás ahí y la Vicky te analiza. Charlamos algunas cosas. Ahí está, con chocolate. No estaría mal. Chocolate que trajo del G20. Sí, ahí está. Bien, muchísimas gracias. Cómo me avisoné al final. Gabriel, muchísimas gracias. Un placer. Corte y venimos con PPP.